La ciudad de Cartagena en Colombia está viviendo una de las situaciones más complicadas y difíciles de los últimos tiempos debido a la inseguridad que está absolutamente desatada. Es algo realmente impresionante porque en el día de ayer vivimos una situación bastante triste, bastante lamentable, bastante incómoda que por supuesto voy a contarte en breve. Estamos hablando de Laura Vanessa Molinares, que en la ciudad de Cartagena, donde tenía un pequeño restaurante que recién había inaugurado, le terminaron quitando la vida. Un sujeto que, bueno, no tenemos todavía un aparente motivo, pero sí tenemos unos videos que por supuesto les voy a decir en breve donde pueden ir a verlo. Y sin mucho más cuento les voy a contar esta historia y una pequeña reflexión rápidamente. Según las fuentes de la policía o la información que ha estado prestando y suministrando la policía, esto ocurre el pasado sábado 12 en la noche, en la que la chica se encontraba, la mujer se encontraba atendiendo su negocio, su restaurante, su pizzería. No lo tengo muy claro todavía específicamente de qué era el negocio, pero ella estaba allí. La mujer, como les dije hace un momento, se llamaba Laura Vanessa Molinares, tenía 34 años y recientemente había fundado este restaurante, lo había inaugurado con la ilusión de emprender como cualquier ser humano. Sucede y pasa que, bueno, todavía, pese a que no se conocen muy bien las informaciones y que llevó a esta persona a cometer dicho delito, se sabe que el sujeto entró en horas de la noche de ese mismo sábado haciéndose pasar por un cliente. De hecho, se dice que incluso solicitó un pedido, hizo un pedido de algún producto alimenticio y pues en un momento de vulnerabilidad en el que la señora estaba descuidada, sacó el arma y premeditadamente disparó en reiteradas oportunidades sobre la humanidad de Laura. Y bueno, pese a que la policía metropolitana dice que está trabajando en conjunto con el cuerpo de investigaciones, o lo conocido como el CTI, están tratando de recopilar información para dar con el paradero de la persona que acometió esto, y también piden a las autoridades que por favor hacer cualquier tipo de señalamiento que pueda ayudar a esclarecer esta situación tan dolorosa. Como les dije hace un momento, esta señora recibió varios impactos de bala y por supuesto ingresó prácticamente en estado crítico a una clínica donde minutos después terminó por perder la vida. Varios de sus familiares, entre ellas una tía, han expresado su dolor y resentimiento a través de las redes sociales, clamando por la justicia en este caso tan particular, porque bueno, se dice y se conoce que ella no tenía ningún tipo de problemas, que realmente estaba dedicada 100% a lo que era su trabajo, a emprender en todo tipo de negocios. De hecho, se hablaba de que tenía un novio. Me imagino que el novio será sometido a algún tipo de investigación y que con su novio, que era su novio, estaban emprendiendo en varios negocios que perfilaban a tener un futuro juntos. También la caracterizaban como un amante de los animales, del gimnasio, y con una sonrisa que le caracterizaba y la hacía destacar entre todas las personas de las cuales se rodeaba. La ciudad heroica, como es conocida popularmente Cartagena, registra en lo que va de años un total de 22 mujeres que han perdido la vida a manos de otras personas, y realmente 13 de estos casos en total han sido en modalidad de sicariato, un hecho que ha causado una indignación tremenda y realmente importante. No sé de verdad a qué se debe todo esto. Hay muchas hipótesis en torno a este caso tan polémico. Mucha gente dice que se trata de un caso de cobro de vacuna, hay gente que habla también de que se señala al novio. O sea, hay muchas cosas y muchas hipótesis en redes sociales, como es muy normal cuando hay un caso tan polémico. Lo cierto es que yo quiero cerrar este video con una pequeña reflexión. Este país está muy complicado en cuanto a seguridad, en cuanto a economía, que para mí cuando la economía se complica empiezan a aumentar los problemas de inseguridad. Para mí todo esto tiene que ver un problema de economía y de dinero, y que bueno, muchas personas intentan conseguir el mal llamado dinero fácil. Pero sí es bueno invitar a la reflexión a las personas. O sea, no vale la pena absolutamente bajo ninguna circunstancia caer en este tipo de situaciones por ninguna circunstancia. Y no lo digo solo por este caso, lo digo en caso de líneas generales. Todo lo que hemos visto en el último año seguramente ha sido realmente atroz, y muchísimas víctimas en el camino que no sé cuándo, pero no parece que esto fuera a detenerse. Sin embargo, todo lo contrario, esto va incrementando cada día más.
Yo solo espero que, bueno, como siempre digo, que los familiares de esta chica, de esta señora, encuentren el consuelo, y que por supuesto es algo que va a ser irreparable seguramente, pero que bueno, entiendan también que la vida es así un poco injusta y dolorosa a veces. Hay que tratar de entender a veces las decisiones de nuestro Señor. Me toca en este momento despedirme. Solamente quería exponerles este pequeño caso que ha sucedido. Cuando haya una investigación concreta, cuando esté todo más clarificado, seguramente les haga un video un poco más extenso. Se me olvidaba, pueden ir a ver los videos en el grupo de Telegram, que lo van a encontrar en la descripción de este video, donde bueno, casi siempre estamos subiendo videos interesantes ahí. Lo que siempre les digo, like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao chao.